¿Alguna observación antes de dar inicio a la clase? Ingeniero y compañeros en sala, ingeniero. No tengo a nadie en espera. Varios de ustedes ya me han comunicado eso, pero no está nadie. No hay, no figura en la imagen que haya alguien en espera. ¿Ya? ¿Podría mandar quién está en espera? Sí, dígame, señor Salomón. Ingeniero, quisiera saber si hay la posibilidad de adelantar la práctica para el día 25. No sé si podría hacer eso. A ver, señor Salomón, este es el única aula que piden adelantos, atrasos, suspensiones, correcciones y todo ese tipo de cosas. Está programada, señor Salomón, así como ustedes tienen su tiempo programado, todos tienen su tiempo programado. Y en la universidad se programa, ya está programado. Correcto, ingeniero, muchas gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien. La clase anterior ya hemos visto básicamente lo que nos muestra la norma respecto a lo que es alcantarillado. Hoy vamos a ver un poco más, pero ya enfocado en lo que es el diseño de redes. Luego de esta clase, no recuerdo, el examen creo es el día, la práctica calificada es el día jueves, me parece, nuevamente, ¿verdad? Como la práctica es el día jueves, la siguiente clase, que es día miércoles, vamos a resolver un ejemplo completo de redes. ¿Ya? Un ejemplo completo de red. Con eso ya quedaríamos listos. No sé, no recuerdo las fechas que deben ustedes entregar sus trabajos. Creo que es todavía para febrero. ¿Me confirman? Bueno, ya revisaré. Pero la práctica calificada estoy viendo que es del día 26. Entonces, el día 25 vamos a resolver ese ejemplo completo que tenemos ahí. Bien. En la clase anterior hemos visto algunos procedimientos, algunas fórmulas que nos da el reglamento para el cálculo del alcantarillado. Hoy vamos a ver básicamente la teoría de cálculo de lo que son las redes. Incluye teoría de cálculo, fórmulas, cómo calculamos las áreas y todo ese tipo de digamos, cosas que necesitamos para básicamente diseñar nuestro proyecto. Bien. En el desarrollo de esta clase vamos a ver algunas situaciones un tanto, digamos, peculiares, pero que también se ajustan al reglamento. Cosas, por ejemplo, como el control de sulfitos por la fuerza atractiva, o sea, por el arrastre. Vamos a dar una miradita a qué llamamos sulfitos, ¿ya? ¿A qué llamamos sulfitos? Bien. Cuando nosotros tenemos un
sistema de alcantarillado existente y debemos, digamos, realizarle una ampliación, realizarle un mejoramiento. El procedimiento que debemos emplear no es tener a la mano el reglamento y utilizar las fórmulas que en ella aparecen. Recuerdan ustedes que en el reglamento nosotros tenemos nuestras fórmulas de cálculo del caudal máximo horario, del caudal máximo diario y del caudal promedio. Esas fórmulas se las utilizan cuando el proyecto es nuevo, cuando no tenemos información de campo. Pero cuando el proyecto ya existe, lo que se debe hacer es medir caudales, ¿no? Cuando existe una red, debemos medir esos caudales cada 4 horas. Esos caudales, además de medir la cantidad de agua servida que discurre por algún punto, también debemos medir lo que le llamamos el DBO, en unos casos el DBO5. El caudal y la carga orgánica es lo que nos va a servir para dimensionar esa ampliación o ese mejoramiento. Recuerden ustedes que porcentaje es el que va por el desagüe. ¿Qué porcentaje de agua discurre por los colectores? Señor. El 80%. El 80%, ¿pero de qué? El caudal. A ver, señores, hablemos con propiedad, somos ingenieros. ¿Qué caudal? ¿Caudal de cerveza? ¿Caudal de agua salada? ¿Qué caudal? El 80% del caudal máximo horario, ingeniero. Exactamente, de esa forma se responde, no el caudal. Es un caudal. Nosotros sabemos que tenemos un caudal de infiltración, tenemos un caudal máximo horario en el agua, tenemos el máximo horario, el caudal promedio, el caudal de la fuente. ¿Cuál de los caudales discurre? Sean precisos. Y lo mismo error cometen cuando responden a las preguntas de su examen. No especifican. Hablemos con propiedad. ¿Qué caudal discurre por el desagüe? El caudal máximo horario en un porcentaje del 80%, que se supone eso es lo que retorna. Pregunta, ¿y el otro 20% qué sucede? Juanpa Vargas. Se supone que si el 80% ingresa al desagüe, ¿qué pasó con el otro 20%? Señorita Romero Rojas. Ingeniero, puede ser utilizado para el consumo humano y bueno, ahí se pierde, ¿no? A ver, se supone que lo que ingresa en el agua potable, es agua que están utilizando para su consumo humano. Es para el Sí, ingeniero. consumo humano. Sí, pero hay uno que ingresa pues al cuerpo y eso ya no retorna al sistema de alcantarillado. A ver, si yo tomo agua, ¿cuántos vasos de agua toma el hombre al día en promedio? 2 litros. 2 litros. Si lo vemos de esa forma, se supone que nuestro cuerpo lo renova esos 2 litros al día, porque tomas hoy día 2 litros y al siguiente 2 días. ¿Qué pasó con esos 2 litros? Se supone que limpió tu cuerpo, eliminó las toxinas y orinaste y defecaste.
significa que está regresando. Porque en el agua que tú consideras, ¿recuerdan ustedes la dotación? ¿Qué considera la dotación? La dotación considera agua para que cocines, agua para que te bañes, agua para que laves tu ropa, agua para que laves tu carro, agua para que riegues tu jardín. Esa es la dotación. Ahí está incluida el agua que utilizas para beber, cocinar, pero de toda esa agua regresa al desagüe el 80%. ¿Qué pasó con el resto? ¿Qué pasó con el 20%? ¿Por qué no consideran el 100% de retorno? Piensen, jóvenes, piensen. ¿Qué pasó? Es un día caluroso. Voy a aprovechar en Vivirí y voy a lavar el carro. Ah, como es un día caluroso, voy a regar mi jardín. Ese 20% que no retorna, se supone que se infiltra en la tierra o se evapora. No regresa al sistema. Es así de simple. ¿O es que cuando tú riegas tu jardín, esa agua regresa al desagüe? No. Cuando lavas tu carro en la pista, ¿regresa al desagüe interior? No. Porque las aguas de escorrentía, lo que va encima de la pista, provengan de la lluvia. Sí, señor Perales. Ingeniero, una consulta. ¿Cómo se supone que es el 20%? Por estudio, señor Gino. No lo hemos definido completamente, pero la norma nos dice eso. De repente, en algún caso serán más, en otros casos serán menos. Pero la norma nos dice que es eso, el 20%. En las investigaciones hay varias diferencias. Unos dicen el 20, otros dicen el 10. Pero en promedio es el 20%. Con decirle, la dotación de una comunidad, háblese como el asentamiento humano, Laura Bozo, o la urbanización Los Jazmines, ¿en dónde? En Miraflores. ¿Qué dotación de agua tienen? La dotación en Perú es muy variada. En el asentamiento humano tienen una dotación de 90, de 100 litros. Pero en esas urbanizaciones su consumo es de 250 a 300 litros. Pero toda esa agua no retorna. Utilizan al riego de sus grandes extensiones de jardines, del campo de golf, del campo de tenis. Lavamos los carros, lavan las pistas. Es agua que ya no retorna. Simplemente se va a las canaletas y discurre a los caños y se evapora. Entonces, como un cálculo promedio es eso, el 20%. Por eso el factor de retorno es el 80%, 0.8. Bien. Eso se utiliza cuando nosotros no tenemos datos de la comunidad. Va a ser un sistema nuevo. Pero cuando existe la comunidad, lo que hay que hacer es, de acuerdo a la distribución de tuberías, calles, intersecciones, buzones, ese tipo de cosas, debemos ubicar puntos estratégicos que nos permitan medir el caudal que discurre cada 4 horas. Es decir, deben haber 6 mediciones por día, donde midamos el caudal y la carga orgánica, el DBO.
Esto, la carga orgánica, se mide con aparatos. Básicamente lo hace personal especializado. El caudal, de igual forma, lo tiene que hacer un personal que conozca. Para eso, de repente, utilizaremos vertedores, algún tipo de forma de medición de ese caudal. ¿Ya? La razón es también que nosotros en esa ciudad que ya existe, debemos hacer una sectorización. En el gráfico de la pantalla es la representación de una ciudad. Cada parte de la ciudad tiene un área. Puede ser el área 1 y el área 2. Son dos áreas que geométricamente son iguales, pero en una se ve que tiene un mercado, que tiene un hospital. Cada una de esas áreas elimina una cantidad de agua, ¿sí? A un emisor 1 y la otra a un emisor 2. La carga que tiene cada una de esas áreas es diferente. La densidad que tienen puede ser diferente, densidad 1, densidad 2, población 1, población 2. La carga, caudal 1, caudal 2, y el dBO1 o el dBO2 de cada una debe medirse. Y el caudal unitario que nosotros obtenemos es, según esa formulita que ven en la pantalla, caudal unitario del área 1 es el caudal 1 que sale por el emisor dividido entre el área total de la ciudad. ¿Sí? Aquí no estoy viendo, vean ustedes las calles, no lo estoy viendo. No estoy separando de lo que es área útil, donde yo vivo, con las calles, o los jardines, o los parques. Está toda el área. ¿Lo ven? Y ese caudal que discurre, el caudal total que es el Q1, que estoy midiendo en el alcantarillado, ¿sí? En el último punto, que es el emisor, donde estoy midiendo, me da un caudal, el Q1, dividido entre el A1, me da el caudal unitario, o sea, me da un caudal por área, ¿sí? Me da un caudal unitario. Ahora, si yo tengo una fracción, lo divido en 3 pedazos iguales al área 1, ¿cuánto me valdría cada uno de esos pedazos? Señorita Fachín. Si tengo un área A1 y lo divido en 3 pedazos, ¿cuánto me vale cada pedazo? 1/3, ingeniero. No me vale 1/3, señor. Me vale A1 entre 3. Es el área total entre 3, no 1/3. ¿1/3 de qué? ¿1/3 de una sandía? ¿1/3 de una fruta? No, con propiedad. Es 1/3 de A1, del área 1, 1/3. ¿Estamos en lo correcto? Si eso me vale 1/3 de A1, ¿qué caudal elimina ese tercio? Se supone que Q1
QU sub 1, ¿por qué área? El caudal que eliminaría, ¿no? Sería Q1 tercios. ¿Y a qué sería igual eso? Al Q sub 1 por el A1 tercio. ¿Estamos en lo correcto? ¿Alguna observación al respecto? Recuerden ustedes que el Q1 es un caudal unitario. Si yo lo divido entre 6, cada pedacito me botaría esa área multiplicado por el caudal unitario. Este es el caudal que saldría de esa área. ¿Se entendió, jóvenes? Señor Perales. Sí, ingeniero. ¿Está claro esta partecita? Si no lo entendieron, por favor, hay que aclararlo bien. ¿Puede explicar, ingeniero, un favor? Nuevamente. Bien. A ver, yo tengo una ciudad. Yo a mi ciudad lo puedo dividir. Como lo puedo dividir en dos, lo puedo dividir en infinidad de pedacitos. Pero cada uno de esos pedacitos debe ser con sus propias características. Por decirlo así, el área 1 es un área donde no hay servicios, háblese de mercados, hospitales, áreas grandes de servicios, son puro viviendas. ¿Sí? Puro viviendas. Pero vamos a asumir que en el área 1 tenemos la mitad son viviendas unifamiliares. Y en la otra mitad tenemos viviendas multifamiliares. Es decir, en una casa, en un edificio, en una estructura, viven más de 2 familias. En el primer piso una familia y en el segundo otra familia. Tengo 2 áreas. O sea, que el área A1 ya está dividido en área A1, 2 y área A1, 1. Cada una tiene su pedacito. ¿Sí? Ahora, cuando yo hice las mediciones de caudal, las mediciones del DBO5, de la carga orgánica, la ciudad lo pude identificar en 2 grandes pedazos, el A1 y el A2. 2 grandes pedazos, A1 y A2. En el A1 hay puro vivienda, pero en el A2 hay viviendas, pero también hay un mercado, hay un hospital, hay comercios, está el ejército, está, qué sé yo, una infinidad de servicios. Entonces, como las 2 áreas son diferentes, lo divido a la ciudad en esas 2 áreas. ¿Por qué divido o por qué separo las viviendas del área 1 con las viviendas que también hay en el área 2? ¿Alguien tiene una idea? ¿Por qué tengo yo ese criterio? ¿Recuerdan ustedes cuando diseñaron su ciudad? El mercado, ustedes le calcularon un caudal. Al hospital le calcularon un caudal. Mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué y no lo consideraron como si fuera una vivienda más? ¿Por qué? Por la dotación, ingeniero. Por la dotación, porque su consumo es diferente. Si nosotros vemos viviendas, multifamiliares, unifamiliares, aproximadamente el consumo es parejo. Si en las unifamiliares consumen 20, de repente en las multifamiliares consumirán 40.
no es mucho, pero está distribuido. Pero ¿qué sucede en el área A2? En el área A2 puede haber unifamiliares, multifamiliares, y me va a dar caudales. Pero el mercado es un punto singular de la ciudad, donde el consumo de agua es grande. El hospital también es un punto en la ciudad, donde su consumo de agua es grande. Pero así como consumen, también debe retornar ese consumo al desagüe. Entonces, como ya sé que en el área A1 hay viviendas, sea multifamiliares, unifamiliares, sé que hay viviendas, ¿no? Entonces he dividido a mi ciudad en dos partes. El A1, que son viviendas, y en el A2, que hay viviendas, pero también hay cargas puntuales, contribuciones particulares, contribuciones, digamos, muy puntuales, significativas, que se los puede distinguir. Entonces, como ya existe, mido los caudales en ciertos puntos de la ciudad, ¿no? Que me permitan determinar el caudal que está circulando por esa zona. Y obtengo un caudal 1 y un caudal 2 de toda esa zonificación A1 y zonificación A2. El caudal dividido entre el área me da un caudal unitario. ¿Sí? Me da un caudal unitario. Vean ustedes, el caudal 1 dividido entre el área 1 me da el caudal unitario 1. El caudal 2 dividido entre el área 2 me da un caudal unitario 2. Hasta ahí, ¿se entendió? En parte sí, ingeniero. ¿Cuál es la parte que no entendió? Señor Alexis. Nada, ingeniero, de mi parte sí entendí. Bien. Ahora, continuemos. Entonces, yo ya sé que cada una de esas partes, el área A1 y el área A2, ya tengo su caudal unitario. Es Q1 y el Q1, 2. Q minúscula, Q minúscula. Ahora, recuerdan que nosotros dijimos que el área A1 estaba dividido también en dos partes. ¿Sí? No sabemos exactamente dónde están esas viviendas unifamiliares y esas viviendas multifamiliares. Lo ideal hubiese sido separarlas. Ah, esta zona es multifamiliar, esta zona es unifamiliar. Pero en nuestra ciudad eso no se diferencia. No se diferencia. Hay casas de un piso donde viven dos familias, hay casas de 2 pisos, 3 pisos que solo vive una. Entonces es difícil de definir. Pero por A o B motivos, yo necesito calcular el caudal que elimina esta parte de la ciudad. Pero esa parte de la ciudad tiene una característica. Es 1/3 del área 1. La otra parte también es 1/3. Y la otra parte también es 1/3. ¿Ven? Ya lo tengo. El área A1 ya está dividido en 3. De repente una tiene 1 hectárea más, la otra tiene 1 hectárea menos, pero ya está dividido en 3. Pero yo ya calculé
el caudal unitario de todo, de la suma del área A1. Ahora esta área 1 está dividido en área 1, 1, área 1, 2 y área 1, 3. ¿Cómo yo sé qué caudal elimina cada uno? ¿Qué caudal discurre? Muchos me dirán, ingeniero, el área entre 3. Si el área es igual las 3, a buena hora, porque nos daría el caudal entre 3. Pero como les repito, puede haber una variación de 1 a 2 hectáreas en cada uno, y ya no sería entre 3. Para eso tengo el caudal unitario. ¿Sí? ¿Qué caudal me eliminaría cada uno? Simple, despejen la fórmula. ¿Qué dice la fórmula? La fórmula dice que el caudal 1, ¿sí? El caudal 1 es igual al caudal unitario 1 multiplicado por ¿cuánto? Por A1. Y eso es lo que estoy haciendo. El caudal QU1, 1, es igual al caudal unitario U sub 1 multiplicado por el área A1, 1. ¿Ahora se entendió, señor Alexis? ¿Se entendió? Sí, ingeniero, gracias. Ahora sí creo, ¿verdad? Simplemente es despejando la fórmula y lo estoy aplicando. Con eso yo puedo obtener el caudal de cada una de las partes. ¿Ya? De cada una de las partes. Y lo mismo puedo hacer con el área 2. Pero ¿por qué yo tuve que separar el área 1 del área 2? Como comentamos hace un momento, este caudal que evacúa el mercado es una carga importante. Lo que evacúa el hospital es una carga importante. Y en el tramo o en la malla del alcantarillado, de esa parte de la ciudad, por vivienda se ingresa esa cantidad. Pero como el mercado es un punto importante, el ingreso de agua servida, de agua cloacal a la red, se da a través de un punto específico. Por acá ingresa ese caudal del mercado. Y por acá de repente ingresa el caudal del hospital. Pero son cargas importantes que no los puedo considerar o no los puedo uniformizar como si fuera una vivienda. ¿Ya? No lo puedo uniformizar. Si tengo, por ejemplo, el Open Plaza por aquí, ese es un caudal también importante. Si tengo el edificio, de repente, no sé, el ejército o el cuartel de la policía, también es una carga importante y tengo que disgregarlo. No lo puedo uniformizar como si fuera una vivienda. ¿Ya? Esa es la idea. Bien, ¿alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, continúa. Cálculo de caudales. Dice, el procedimiento cuando no existe mediciones de caudal utilizables en el proyecto, es decir, esto ya es cuando es nuevo el sistema, la comunidad ya no tiene sistema y nosotros le vamos a implementar. En el anterior existe la ciudad y estamos midiendo en algún punto de su red. Ahora ya no existe eso.
El sistema es nuevo. Y ahí aplico lo que ya conocemos. Plan de inicio, o sea, para el inicio del plan y para el final del plan. Calculo el caudal al inicio del plan y el caudal al fin del plan. El caudal al inicio del plan es igual a K2 por el caudal, vean ustedes, promedio al inicio del plan, más un caudal de infiltración al inicio del plan, más las cargas o caudales de contribución singular al inicio y al final del plan. Ahora, ¿qué cosa es inicio del plan y qué cosa es final del plan? Si ustedes ven en la imagen, dice plan, inicio del plan, año 1, y final del plan, año 20. ¿Recuerdan ustedes cuando hablamos en el sistema de agua que nosotros diseñamos nuestro sistema para un periodo de diseño que no es lo mismo al periodo de vida útil de las estructuras, que muchos lo confunden? La vida útil de las estructuras es un parámetro que nos sirve simplemente para comparar si vamos a hacer cambios o no de algún elemento de nuestro sistema antes de que se cumpla el periodo de vida del proyecto. Cuando nosotros diseñamos, nuestro periodo de diseño es el periodo de vida del sistema en conjunto. Y su definición es simple. Es el tiempo en que el sistema funciona eficientemente para lo que fue diseñado. El sistema, no la tubería, no tiene la vida útil de cada uno de esos elementos puede ser mayor. La vida útil de una tubería de PVC en promedio es 50 años. Pero el periodo de diseño de un sistema de agua es 20 años. Es decir, que cuando la vida útil de nuestro proyecto termine, el de la tubería todavía continúa. Si existe una bomba, un sistema de bombeo, nuestro periodo, digamos, periodo de diseño de nuestro sistema es 20 años. Pero la vida útil de la bomba, en promedio, es 5 años. Entonces, ¿para qué me sirve la vida útil de las estructuras? Lo que me sirve es para saber, por ejemplo, en el caso de la bomba, como sé que esa bomba se va a deteriorar a 5 años, significa que yo debo prever para que el sistema llegue a sus 20 años, mínimo el cambio de 4 bombas. Pero también yo sé que un proyecto, un sistema, desde el año 1 hasta el año 20, va creciendo. Como lo que sucede acá en Pucallpa. Vean ustedes. Yo termino de construir el sistema en el año 1. Ya está en funcionamiento el sistema en el año 1. La gente se instalarán todos. La gente se instalará en su totalidad. ¿Qué me dice la señorita Dana? En el primer año, ingeniero. Sí, en el primer año. Terminé el sistema. ¿La gente se instalarán todos?
No creo en un año toda la población. Pero si yo les estoy dejando ya las instalaciones domiciliarias, yo como constructor, mi contrato es hacer todas esas conexiones. ¿Qué me dice usted? Ahora, si yo ya le instalé todas las conexiones que manda el proyecto, significa que ya están instaladas para los 20 años. El proyecto no lo estamos haciendo por partes, lo estamos haciendo total, ejecutando el total. Entonces, el periodo de diseño es a 20 años, pero como yo ya lo terminé, al inicio del funcionamiento del sistema, ya se deberían estar instalando el total. Ya está, asunto concluido. Estoy en lo correcto, mi razonamiento es el correcto. ¿Qué me dice el señor González Tapia? Piensen ustedes, jóvenes. Ustedes ya hicieron su sistema de agua, piensen. El desagüe es al revés, el agua que lo han puesto, han metido al sistema, ahora lo tienen que sacar. Díganme, ustedes ya le pusieron agua a todo el mundo, ya le pusieron agua. Ahora deben sacar esa agua. Recuerden ustedes que ponerle un servicio de agua a una comunidad es darles un problema. Porque así como utilizan el agua y no tienen el desagüe, va a generar charcos, va a generar inundaciones, va a generar un montón de cosas. Entonces deben diseñarles ese sistema para solucionarles el problema que ustedes le han puesto agua. ¿El razonamiento que yo tengo está en lo correcto? Señorita Mónica Rodríguez. No, jóvenes, no está en lo correcto. Si bien es cierto, nosotros instalamos el total de las conexiones, entre comillas, lo ideal es que toda la población actual se instale. Población actual. Pero falta la población proyectada, la población futura. Esa población futura va a ir creciendo a lo largo de ese periodo de diseño. Significa que lo ideal sería que en el año 1 se instale la población actual. La calculada al año 2022, según su proyecto. Eso debería instalarse. Y a partir de ese año empiezan a transcurrir los años del periodo de diseño. Y la población futura lo debo alcanzar al año 42, me parece. Ya sería mi población total. No población futura, como muchos dicen, es la población total. La población futura es el intervalo entre la población actual y la población total. Ese intervalo es la población futura. Porque ese está a futuro, esa es una población que no todavía llega. Pero existe una población actual. Entonces, al periodo de diseño yo debo llegar a esa población total, que es la población actual más esa proyección que yo he calculado. Lo he calculado por el método aritmético, el método geométrico, el método del interés simple, del interés compuesto. He visto por ahí cosas, a las finales he calculado el coeficiente R y el que más se aproximaba a 1 tomaba ese como válido. Calculaba mi población futura, lo que le llaman. Pero esa población futura es parte desde la población actual a la población en ese periodo de tiempo, que sumado me da la población total. Lo ideal sería que al primer año, al primero, entrego la obra y toda la población se instale.
que sería la población actual. Y en el periodo de diseño, en el cumplimiento de ese periodo, la población ya va creciendo y se va instalando al sistema. Llega a completarse la población total y el periodo de vida útil de ese proyecto termina. Entonces, sabiendo eso, el desagüe dice que en el año 1, ¿cuánto de agua retorna al desagüe? El 80% del agua que consume esta población actual. Eso es el año 1, el inicio de nuestro plan. Y el final del plan es el agua que retorna de la población total. El 80% del agua que retorna. ¿Sí? El 80% del agua de toda esa población, que toda esa población consume, la población total. ¿Cuánto retorna? El 80%, pero ya del total. Y eso es al final del plan, el año 20. ¿Por qué el año 20? Porque nuestro periodo de diseño es a 20 años. ¿Se entendió pues qué es inicio de plan y final del plan? ¿Se entendió, jóvenes? Por favor, no se callen. Si no entendieron, díganme. Para eso estoy. ¿Se entendió entonces? Bien. Entonces, el caudal al inicio del plan, que es el QSUBI, lo obtenemos como este caudal promedio multiplicado por el K2. Esto sabemos que es el caudal máximo horario, ¿no? Pero al 80%. Más el caudal de infiltración, que ya lo vimos, que es un valor que nos da la norma, que nos dice que es por área o es por longitud de colector. ¿Recuerdan? Y un caudal de contribuciones singulares. Este caudal de contribuciones singulares se refiere, por ejemplo, al hospital, se refiere al mercado, se refiere de repente al cuartel de policía, al edificio de la municipalidad o a alguna parte, algún servicio que es importante respecto al consumo de agua, ¿no es cierto? Respecto al consumo de agua. ¿Y por qué esa variación entre el año 1 y año 20? Porque puede ser que en el año 20 ya no exista un solo mercado, sino dos. O que el cuartel de la policía se haya ampliado y el consumo sea mayor. O que los moles hayan aumentado. Entonces, existe una contribución en el año 1 y una contribución en el año 20. Lo que es el inicio y el final del plan. Bien. Luego, lo que ya les había indicado, ¿no? Lo que ya les había indicado, acá les estoy aclarando un poco que las contribuciones singulares, por ejemplo, cuarteles, hospitales, no son similares a las contribuciones domésticas, eso ya nosotros lo hemos visto. Ustedes cuando han calculado la dotación y los caudales para los servicios, han visto que los caudales son importantes, ¿ya? Son importantes. Y ustedes lo han hecho ingresar al sistema en cierto punto, ¿ya? En cierto punto ha ingresado. No lo distribuyen como si fuera, digamos,
una conexión domiciliaria, ¿verdad? Ustedes lo que han hecho es el caudal unitario en la red de agua, ¿cómo lo han calculado para el diseño de sus redes? ¿Recuerdan? Teníamos el sistema y han dividido en áreas. De repente, si acá estaba el mercado, a este caudal domiciliario le incluías el caudal del hospital, el caudal del cuartel y el caudal de la singularidad que existía, ¿no? Entonces, en el desagüe hacemos lo contrario. Ya no ingresa, sino sale. El caudal doméstico sale en toda el área, pero en los puntos específicos donde se encuentra el hospital, el mercado, ya es un punto donde descarga a la red ese caudal que es del cuartel o del hospital o de cualquiera de las singularidades. Ahora, lo que les indicaba también es que la vida útil de los materiales, por ejemplo, el de la tubería, es por lo general mayor a la vida como proyecto. Nuestro periodo de diseño es 20 años. Pero la tubería, por ejemplo, dura 50. Una bomba, por lo general, con un uso, dura 5 años. Pero si mi proyecto es 20, esa vida sería menor. Como dura 20, entonces yo tendría que ver la forma de cómo, digamos, adquirir ese bien para que el sistema no se paralice. En resumen, son en promedio 4 bombas, ¿no? Entonces ya tiene sus, digamos, particularidades. Ahora, cuando hablamos de proyección de la demanda, recuerdan ustedes que nosotros proyectábamos desde el año 0 hasta el año 20. Este es nuestro periodo de diseño. Y en nuestro periodo de diseño teníamos una población que lo calculábamos para el año 0, que era la población actual. De repente en el año 1 no había variaciones y se iba calculando. Y a las finales obteníamos la población en el año 20, que era nuestro periodo de diseño. Ahora, cada una de estas poblaciones consume una cantidad de agua. Y empezábamos a calcular, recuerden, sino que nosotros, ¿qué hemos hecho? Simplemente hemos calculado para el año 20. Eso es lo que hemos hecho. Hemos proyectado nuestra población del año actual al año 20 y hemos obtenido una población. Esa población la hemos multiplicado por la dotación, la hemos dividido entre 86.400 y obteníamos nuestro caudal promedio. Ahora, ese caudal promedio multiplicado por el K2 o el K1 y obteníamos nuestros caudales máximos diarios y máximos horarios. En el desagüe es lo mismo. Yo tengo el caudal máximo horario que consume cada uno, que consume la población en cada uno de esos años. Si yo lo multiplico por el 80%, ya tengo el caudal de retorno ¿de quién? De ese sistema al desagüe en cada uno de los años. Entonces, este cuadrito lo he puesto para que ustedes visualicen eso. ¿Ven? En las dos últimas columnas que tengo, evacuación de aguas residuales. Se supone, si vemos en el cuadro anterior, año 1, la población, la cobertura. Esta cobertura es cómo van incrementándose las conexiones. ¿Sí? Eso no tanto nos interesa. Lo que a nosotros nos interesa es más lo que es población. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, se supone que ustedes en su proyecto ya diseñaron el área de expansión urbana. Tienen el área actual y el área de expansión urbana. La población va a ir requiriendo eso. Entonces, tienen que ir calculando qué área van a ir ocupando año a año. Porque mi población actual ocupó todo mi área actual. La proyección del área de población va del año
0 al año 20, ¿no? Del año 1 al 20. ¿Recuerdan ustedes que ustedes en su ciudad tienen un área proyectada que se va a ir ocupando? ¿Sí? Que se va a ir ocupando. Ahora recuerden que el área actual tiene una densidad que digamos se llama actual. Es el área de mi ciudad entre la cantidad de habitantes actuales. ¿Sí? ¿Cuántas hectáreas tiene nuestra ciudad en promedio? Promedio de 30 hectáreas, me parece. 30 hectáreas. Yo tengo una población. Mi población actual en promedio es algo de 10,000, creo. Entonces son 10,000 entre 30 hectáreas. Voy a tener cierta cantidad de habitantes por hectárea. Eso va a ser en mi área actual. Pero recuerden ustedes que obtuvieron una proyección de población. Proyectaron su población. Y en base a esa proyección de población, ¿no? Ese número que proyectaron, digamos, tengo 10,000 en el actual, yo proyecté, ¿y cuánto tuve? Digamos unos 8,000. Si yo tuve 8,000, significa que mi población total en el año 20 es 18,000. ¿Cierto? ¿Estamos en lo correcto? ¿Me están llevando? ¿Me están siguiendo? Bueno, supongo que sí. Entonces, la población que yo tengo, la población futura, es 8,000. Estos 8,000 necesitan un área para vivir. Y ustedes proyectaron esa área que necesitaban para vivir, que es el área de expansión urbana. ¿Recuerdan ustedes que esa área iba a estar dibujadita con líneas punteadas? ¿Sí? Yo tengo acá mis manzanas de la población actual, pero tengo un área de expansión. Muchos lo han dividido o lo han puesto a un costado, otros lo han puesto alrededor. Bueno, indiferente de eso. A lo que yo quiero llegar es que el área actual tiene una densidad. Pero ustedes, estos 8,000, que es, digamos, lo que ya va a venir a futuro, le han distribuido un área. Y esa área es una densidad, digamos, futura, que es a qué igual a la población, a esta población, 8,000, entre el área que ustedes le han destinado ahí. Significa que la densidad actual va a ser menor a esta densidad futura. Y cuando yo le dé la dotación a esto, estas áreas punteadas van a consumir más agua que las otras, porque su densidad es mayor. Ahí hay más gente que en las otras. Y eso deben definirlo cuando calculen. Es decir, cuando yo calculo, ya llegaremos, le voy a mostrar para que tengan una idea. Yo calculo las áreas de aporte, las áreas de aporte a mis colectores. ¿Yo qué voy a tener? Esta es una manzana y la otra es otra manzana. Si lo ven, el área de influencia del colector 50 al 60, digo 50 al 60, ¿sí? Porque está con la flecha del 50 al 60. Cuando hay digamos, un buzón, el colector y una rayita es un buzón de arranque. El buzón está arrancando en el 50 y termina en el 60. El agua, el flujo de agua va del 50 al 60. Entonces, el área de influencia de este colector es entre ejes, trazo líneas de 45, intersecto en el eje de la cuadra y obtengo estas áreas. Y esta es el área de influencia. Tengo dos manzanas y el área de influencia.
lo que cada manzana aporta al colector. ¿Está claro ese dibujo? ¿Se entiende? Sí, ingeniero. ¿Se entiende, señorita Madeleine? ¿El resto de compañeros lo entienden el dibujito? Por favor, si no lo entienden, tienen que hablar, tienen que decírmelo. ¿Se entiende? Sí, ingeniero, Bien. se entiende. Bien, se entiende entonces. Ahora yo les digo, la manzana inferior es una manzana donde vive la población actual. Significa que tiene una densidad actual. Que es la población al año de diseño, de donde inicia. ¿Recuerdan? Donde son las 30 hectáreas y la población calculada hasta el año 2022. Población entre esa área yo tengo la densidad. Personas por hectárea. ¿Sí? Pero la otra manzana es una manzana punteada. Lo digo punteada porque esa manzana es una manzana donde va a vivir esa población futura. La población que ya se calcula en esos 20 años. De estas manzanas no sé cuántas habrán, 5, 6, 7, 8, no lo sé. Pero esa población ustedes lo han distribuido y han obtenido una densidad futura. ¿Sí? Esa densidad corresponde a esta manzana. Y la densidad futura es mayor a la densidad actual. Significa que en esta manzana consumen más agua que en la del frente, porque hay más gente. ¿Se entiende eso? Creo que sí. Entonces, cuando yo calcule los caudales de aporte a mi colector, significa que de esta área que está, digamos, en la parte inferior del colector, hay un caudal Q1. Pero el caudal de arriba de la manzana superior es un caudal Q2. Y Q2 es mayor que Q1, porque la densidad es mayor. Y eso es lo que ustedes deben estudiar, definirlo. ¿Ya? Bien. Luego, vamos a ver la determinación del coeficiente para cálculo de redes. Existen dos, los coeficientes. Uno ya es el que vimos, por área. El otro coeficiente es por unidad de longitud. El que vimos hace un momento es la contribución por unidad de área. ¿Recuerdan? Eso es lo que hemos visto, la contribución por unidad de área. Pero existe dos. El otro es la contribución por unidad de longitud. A ver, dice, los coeficientes referidos, unidades de longitud de los colectores y unidades de área desaguada. Se supone que el área, cuando nosotros drenamos el desagüe, sacamos el desagüe, es de un área. Un área ocupada por personas, en sus viviendas. ¿Sí? En sus viviendas. Dice, en una cuenca puede haber más de un coeficiente de contribución, lo que les estaba indicando. ¿No? Puede haber, de repente, cuando la densidad de la población es mayor a la normal. O como les indiqué, esta área es viviendas unifamiliares. Una área es viviendas unifamiliares. La otra área es viviendas multifamiliares. La otra área es comercios.
La otra área es industria. Aunque la industria, nosotros ya sabemos que cada uno de ellos debe tener su propio sistema de desagüe, ¿sí? Su propio sistema de tratamiento de aguas, dependiendo de la industria, ¿no? Si es una industria, por ejemplo, panadería, pues no contamina al agua. Pero si fuera una industria de cuero, por ejemplo, de curtiembre, pues sería una altamente contaminante. Entonces, esa industria debe tener su propio sistema de tratamiento de aguas residuales, ¿ya? Entonces, la contribución por unidad de longitud es cuando nosotros conocemos el sistema, cuando nosotros hemos trazado el sistema. Eso es lo que tenemos nosotros en nuestro trabajo. Hemos diseñado nuestra red, conocemos nuestro sistema, lo hemos trazado. Y como hemos trazado nuestro sistema, conocemos la longitud total de colectores. El total de las redes de desagüe lo conocemos, porque nosotros le hemos hecho nuestro plano, ahí está. Mido de buzón a buzón y sale mi longitud total, ¿verdad? Las áreas de las manzanas están definidas, las calles están definidas, así que yo trazo mi sistema de desagüe y mi sistema de desagüe está definido. Lo numero a los buzones y obtengo mis tramos. Del 1 al 2, tal longitud. Del 2 al 3, tal longitud. Del 3 al 4, tal longitud. A las finales sumo el total y me da mi longitud total. Mi longitud total. El LT. Ahora, mi caudal de diseño es igual al máximo horario más mi caudal de infiltración, como el que lo hemos definido anteriormente en el área. Ese caudal de diseño lo divido entre la longitud total y que tengo mi caudal de contribución por unidad de longitud. Bien. Por ejemplo, para el tramo 1-2, yo quiero saber qué caudal circula. Simplemente es la longitud del tramo 1 al 2 multiplicado por el caudal unitario que calculé. Esa es la contribución por unidad de longitud. La infiltración, que es un valor que figura en la formulita, recuerden el caudal de infiltración. En la clase anterior también lo vimos en una parte de la norma donde decía anexos. Ahí está el caudal de infiltración. Tenemos un valor mínimo de infiltración, esto es por hectárea, y un valor máximo, que puede ser por hectárea o por kilómetro de buzón, de colector, ¿no? Por kilómetros de colector. Recuerden ustedes que en la norma me parece que dice de 0.05 a 0.5 a 1, creo, indica la norma, ¿no? A 1, A 1, ¿verdad? Entonces, esta tablita no es receta médica, tómenlo con precaución, pero como decía mi abuela, a falta de pan, mejores son las tortas. Entonces, no tener nada a tener un valor referencial, asumo el valor de referencial y luego lo afino. Entonces, tomen estos valores como valores referencial. Donde dice buzón, 380 litros día por buzón, se refiere al ingreso del agua directamente al buzón, ¿ya? Directamente al buzón, no a la línea, sino al buzón. Si yo quisiera obtener de toda la línea, sumaría lo que es en el colector más en el buzón, ¿ya? Lo que indica el reglamento ya es el total, incluye línea y buzón, pero acá está separado. Es lo que ingresa, por ejemplo, por el huequito de la tapa del buzón, o por las uniones cuando uno construye
no hay una, digamos, unión, una impermeabilización buena y por las paredes del buzón ingresa agua. A eso se refiere este ingreso. Ya sabemos cómo se calcula esto de aquí, ¿no? Cuáles son las áreas de influencia para cada uno de mis colectores. Y la otra fórmula es la contribución, el caudal, calculamos el caudal de contribución por unidad de área. Que eso ya lo vimos, ¿no? Ya les expliqué. Esto, por lo general, lo utilizamos cuando no conocemos el área, la distribución en el área. Es decir, conozco el área de expansión, pero no conozco cómo van a ir las calles. Si no conozco cómo van a ir las calles, ¿cómo hago mis cálculos? Básicamente lo tendría que hacer por área. ¿Lo ven? Calcularía, sé que esta área no existe. No existe, digamos, delimitada. Sé que está ahí. La municipalidad ha previsto esa área de expansión, pero no todavía lo ha delimitado, no están los trazos de las calles, no hay nada. Entonces, ¿cómo proyecto el desagüe? Simplemente lo hago por área. Lo que no sucede con ustedes. Ustedes ya tienen su área de expansión urbana con calles y todo. Pueden utilizar por área o pueden utilizar por longitud, cualquiera de los dos. ¿Ya? Cualquiera de los dos. O lo distribuyen, lo calculan con un caudal unitario por área, donde me va a dar este valor, o lo calculan por longitud, que me va a dar este valor. ¿Sí? Porque las dos situaciones ustedes ya la conocen. Conocen sus áreas de expansión, sus áreas reales, pero también conocen las longitudes de sus colectores. Así que cada uno de ustedes tomará la decisión de definirlo o por área o por longitud. Son ingenieros, tienen que tomar decisiones. Bien. Luego, como recomendaciones generales, dice, para la determinación de los coeficientes de cálculo se consideran las contribuciones domésticas y las aguas de infiltración. Las contribuciones singulares significativas como las industrias, las escuelas, hospitales, no se considerarán en el cálculo del coeficiente de contribución. ¿Recuerdan que les hice el dibujo de la ciudad? Los colectores. Entonces, cada una de esas colectores tenía un área de influencia. ¿Recuerdan? Tiene un área de influencia. Cada uno de los colectores tiene un área de influencia. ¿Sí? Pero esa área de influencia es para el cálculo de la contribución doméstica. Pero cuando ya se trata del, por ejemplo, el hospital se encuentra en esta zona, yo debo ver a cuál de los colectores lo derivo como un punto. Entonces, al área de influencia de este colector, ya le sumo la contribución de ese hospital. Y de ahí empiezo a calcular. Si en esta zona está, por decirlo así, el hospital, el mercado, calculo el área, la contribución doméstica y defino a cuál de los 4 colectores va a ir la contribución del hospital o del mercado o de la policía, el que corresponda. Eso es lo que nos quiere decir esto.
¿Ya? Como son concentrados, como indica ahí, se incrementan en un determinado punto de un tramo de la red de desagüe. No lo puedo distribuir uniformemente porque no se puede. No es correcto. Tengo que hacerlo ingresar en un punto determinado, en alguno de esos colectores. Bien. Criterios hidráulicos para el dimensionamiento de las tuberías de desagüe. Existen 3 criterios. El criterio hidráulico, el criterio de autolimpieza y el criterio de control de sulfito de hidrógeno. El criterio hidráulico sí lo considera el reglamento nacional. El de autolimpieza también lo considera el reglamento. Pero el control de sulfitos ya no lo considera. Pero ese es un problema que sí se da hasta en la actualidad y lo veremos más adelante. El control hidráulico, el criterio hidráulico nos dice que los conductos deben trabajar como conductos libres, es decir, como canales, y deberán transportar los caudales máximos y mínimos. Cuando hablamos de caudales máximos, estamos hablando de caudales año 1, año 20, inicio de plan, fin de plan. Cuando hablamos de plan, estamos hablando año 1, año 20. Tengan cuidado. En el año 1 me producirá caudales mínimos. El año 20 me producirá caudales máximos. El de autolimpieza, ahí entra lo que se llama la tensión tractiva. Cuando ya lo vimos, ya vimos algo de lo que era tensión tractiva, ¿no? Es la fuerza que se genera en las paredes del conducto cuando el agua fluye. Ese arrastre que genera esa tracción. Y el control de sulfitos es, sabemos que dentro de los desagües se producen gases, ¿no? Gases, anhidrido sulfúrico, metano, un montón de gases. Pero hay un gas que con el ambiente húmedo que existe en el interior de la tubería de desagüe se transforma en ácido sulfúrico. Es un ácido sulfúrico que corroe, deteriora y deteriora las tuberías, no a todas. Los deteriora, por ejemplo, a las tuberías de asbesto cemento, a las de concreto, a las de hierro. Pero ahora sabemos que el PVC es una tubería la más usada, es inmune al ácido sulfúrico. Pero, como acá en Pucallpa, en otras ciudades, todavía existe en el diseño, en el trazo de la ciudad, tramos con tuberías de concreto, tuberías de asbesto. Y por eso le vamos a dar una miradita a esto que es el control de sulfitos de hidrógeno. En realidad este es un problema que genera el colapso de esas tuberías, el hundimiento de la vía por la falla de la pared de las tuberías. Y para ese cálculo se lo hace a través del índice de Pomeroy. Bien. Antes, hasta ahora a veces lo utilizamos, pero ya para otros fines. Pero recordarán que ustedes no de repente, en el Reglamento Nacional de Construcciones nos daban una velocidad de autolimpieza para el diseño. Y esa velocidad de autolimpieza en el desagüe era la que nos generaba esta velocidad de 0.60. Es decir, yo debía inclinar al tubo de desagüe de tal forma que me produzca una velocidad de 0.60 o mayor. De tal forma que los sólidos que se podrían sedimentar o acumular en el fondo de la tubería sean arrastrados por esa fuerza. ¿Y cómo lo aseguraban? Se aseguraba
que la velocidad de flujo sea mayor a 0.60. ¿Recuerdan ustedes cuando estudiamos canales en mecánica de fluidos 2? La velocidad para evitar la sedimentación de arenas en el canal era mayor a 0.60. Entonces, este criterio de autolimpieza se ha utilizado teniendo en consideración este criterio, ¿no?, de arrastre de arenas. Ahora, ¿por qué arenas? Por lo general es un material que ingresa al sistema de alcantarillado cuando llueve y lava las calles e ingresa por esos huecos de los buzones o por las conexiones cerradas de los usuarios, ¿no?, que meten el agua de su jardín al desagüe, cosa que no debería ser. Pero esas partículas son básicamente arenas y limo, ¿no? Otro de los criterios que tenía el Reglamento Nacional de Construcciones era que los primeros 300 metros debería tener una pendiente mínima del 1%. Eso generaba que la tubería se vaya enterrando en una profundidad grande. Los primeros 300 metros. Si hoy iniciaba, ¿no?, con un buzón de 1,20 m, que era la altura mínima, en 300 metros al 1%, se incrementaba 3 metros, más el 1,20 m llegaba a un buzón de 4,20 m. Y 4,20 m, excavar zanjas es algo antitécnico. Entonces, esto ya quedó atrás. Ahora ya se utiliza otro tipo de criterio. Y es el criterio de la tensión tractiva y de la autolimpieza. Por lo general, las velocidades mínimas que necesitamos son 0.30 metros por segundo cuando el material sedimentado es orgánico, solo materia orgánica. No estábamos hablando de mezcla, orgánico. Pero cuando existe una mezcla de materia orgánica con partículas como arenas, limos, ya que son partículas inorgánicas, como una gelatina que se vuelve en el desagüe, para arrastrar ese material se necesita velocidades de 0.75 metros por segundo. Ahora, 0.30 metros por segundo lo podemos utilizar en los colectores iniciales, ¿sí? Y en los colectores principales, que nosotros lo conocemos como interceptores, bueno, como colector principal, la velocidad debería ser 0.75 metros por segundo. Y en los emisores, que ya lleva la mayor cantidad de caudales, la velocidad debe ser 0.90 metros por segundo. Entonces, cuando nosotros calculemos la velocidad que tiene el flujo en el interior de nuestros desagües, de acuerdo al tipo de tubería, chequearemos la velocidad. Ahora, el régimen hidráulico de escurrimiento en las tuberías de desagüe debe ser como canales, conductos libres, ¿sí?, en todas las tuberías. Pero si son sifones, ¿no?, o líneas de impulsión, sí trabajan como conductos forzados. Ahora, los emisores pueden trabajar como conducto libre o como conducto forzado. Acá ponen un ejemplo, ¿no? Conducto forzado, por ejemplo, los emisores submarinos. El emisor submarino es el que descarga el agua en el mar, pero lo descarga a una cierta profundidad, no al aire, sino a una cierta profundidad, por eso es submarino. Y para que descargue, se supone que debe tener cierta carga hidráulica para que salga con fuerza y lo elimine. Ahí, en ese tramo, funcionará como conducto forzado. Bien. El criterio de autolimpieza, ¿no?, que ya interviene este criterio de tensión tractiva,
reemplaza ese criterio de autolimpieza que se utilizaba para evitar la sedimentación de las arenas, ¿no? Ahora, al utilizar este criterio de tensión tractiva, debemos calcular esa fuerza mínima que necesita para que el flujo arrastre los sólidos. ¿Sí? Para que el flujo arrastre a esos sólidos. Bien. Como escurrimiento dice a media sección, esto se utilizaba antes, y a sección plena. Cuando hablamos de media sección es cuando el tirante era al 50% y sección plena es cuando estaba completamente lleno. ¿Ya? Completamente lleno. Cuando estaba a media sección, la velocidad debería ser menor de 0,60. Y a media sección tiene que ser mayor a 60. Pero este criterio de que debe ser como canal, ¿no? Como conducto libre, el trabajo de esa tubería se refiere a que debería existir una parte de la sección del tubo libre para los gases que genera el agua de desagüe, para que se pueda ventilar, circular. Porque si no existiera eso, esa ventilación, se podrían generar presiones, ¿ya? Podrían generarse presiones. Lámina mínima. En Brasil, acá hacen unas comparaciones con el Brasil porque básicamente nuestra norma es copia control C, control V de la norma brasileña, pero bueno, en el Brasil, por ejemplo, los tirantes para la lámina mínima, cuando hablamos de lámina mínima estamos hablando del tirante de agua, ¿no? De ese Y, que lo conocemos, tirante. Dice que debe ser el 20% del diámetro. Recuerden ustedes que TD significa que este Y es igual a 0,2 de D. Eso es en Brasil, ¿no? Lo que utilizan en Brasil en zonas dependientes, es decir, en zonas inclinadas, ¿ya? Para el caudal al inicio del plan. Últimamente ya, bueno, están utilizando otros criterios, ¿ya? Inclusive nos dicen, por ejemplo, que en Francia utilizan la cuarta parte, el 25%, o la quinta parte, que también es el 20%. Tensión tractiva. ¿Qué es tensión tractiva? Ya lo vimos anteriormente, ¿no? Fuerza que genera el flujo. Es una fuerza que genera, un esfuerzo que genera el flujo en las paredes de la tubería. Si vemos la imagen, es una porción de fluido en el canal, en la tubería de desagüe, que tiene un peso, ¿no? Y tiene una fuerza paralela a la cara del tubo, a la pendiente. Y es la fuerza PT. P es el peso. Teta es el ángulo de inclinación, ¿no? El perímetro mojado, la longitud del tramo considerado y el peso específico del agua, que es el peso específico entre el volumen. El volumen sería esta área hidráulica multiplicada por la longitud considerada. Esa área por L nos daría este volumen. Por el peso específico me daría el peso considerado. Básicamente aquí lo que estoy haciendo, recuerdan ustedes ya por sus estudios de resistencia de materiales, mecánica de suelo, saben que un esfuerzo tangencial, una fuerza paralela al plano de contacto, me genera un esfuerzo tangencial. El PT, que es la fuerza paralela al plano, perímetro mojado por la longitud, que me da un área.
¿sí? El perímetro mojado es esa circunferencia que está en contacto con el fluido. Por la longitud me da un área, ¿sí? Fuerza entre área me da un esfuerzo. Ese esfuerzo es la tensión tractiva, ¿sí? Desarrollo, teta es el ángulo de inclinación, ¿no? Sabemos por nuestros estudios de análisis matemático, de matemática, que cuando el ángulo es pequeño, el ángulo es igual a la función. Pero también sabemos que cuando el seno de ángulo, siendo el ángulo pequeño, muy pequeño, el seno del ángulo es igual a la tangente del ángulo. Eso me da la posibilidad de cambiar este seno de teta por la tangente de teta. ¿Sí? Me da la posibilidad. Pero yo sé que la tangente de teta es la pendiente de esa tubería. Cuando son pequeñas, no estoy hablando de grandes inclinaciones. Estamos hablando de pequeñas inclinaciones. Por eso estamos hablando de ángulo pequeño, no de grandes inclinaciones. Yo reemplazo todo esto en la fórmula anterior y obtengo que la tensión tractiva, ¿no?, en kilogramos por metro cuadrado es igual al peso específico por el radio hidráulico por la pendiente. ¿Sí? Eso es en kilogramos por metro cuadrado. Para obtenerlo en pascales lo multiplico por la gravedad. Y yo lo obtengo en pascal. Esa es la tensión tractiva. Ahora, si nosotros queremos que esta partícula que se ha detenido sea arrastrada, tendré que ver que el flujo me genere una fuerza, me genere una tensión. Esa tensión tractiva que necesito para que esa partícula inicie su movimiento aguas abajo se llama tensión tractiva crítica. Pero esa tensión se genera por la inclinación que va a tener mi tubería. ¿Sí? Entonces, yo voy a obtener mi tensión tractiva crítica para una pendiente determinada. ¿Ya? Bien. Luego, tengo esta determinación empírica de la tensión tractiva mínima. Es una fórmula que lo ha calculado el señor Schultz, ¿no? Y me dice que la tensión tractiva mínima que necesito para que empiece el movimiento de esa partícula de arena es este coeficiente C, F, ¿no? Que es una constante que vale de 0.04 a 0.8. Tiene ciertos criterios para seleccionar uno o lo otro. ¿Ah? Multiplicado por el peso específico del material de fondo, es decir, de la arena que está en el interior de la tubería, menos el peso específico del agua, multiplicado por este diámetro, el D, que es el diámetro de la partícula en ese rango de porcentaje que pasa del 90 al 95. Se supone que si yo voy a arrastrar partículas que están en ese rango del 90 al 95, habrá partículas mayores que se queden, pero ya sería en un porcentaje del 5% o del 10%. Pero ya me aseguro que el 95% de esa arena, de ese material sólido,
sea arrastrado. Y acá está. Cuando las arenas, o sea, el material que se encuentra dentro del colector, son arenas limpias, utilizo el 0.04. Pero si ya está esa arena pegajosa, ¿no? Ya está envuelta con materia orgánica de color negro, apestoso, utilizo el 0.8. ¿Sí? Utilizo el 0.8. Hay una recomendación abajo, cuando las tuberías se diseñan, dice, considerando arena en suspensión, los colectores de alcantarillado con arena en suspensión se considerará como arena limpia, ¿no? Y utilizaremos pues esos valores. Acá hay un pequeño ejemplo de cálculo. Y lo que nos indica este pequeño ejemplo, si lo ven ustedes, que si yo tengo una partícula mayor, necesariamente voy a necesitar una fuerza mayor para arrastrar. Bien. Luego, acá tenemos un pequeño cuadro donde nos dan algunos valores de tensión tractiva, ¿no? Donde nos indican los valores máximos y mínimos de la tensión tractiva para poder arrastrar esos sedimentos. Si lo ven ustedes, varía de 1 a 3.9. En el Perú no es mucho eso. En el Perú varía más o menos de 1 a 2, me parece. Sí, de 1 a 2.5. Cuando hablamos de 1 a 3.9, significa que al interior del desagüe ya hay piedras, pues no, grandazas. Ya eso no es, en el Perú no se da eso. Ya, a pesar de que ingresa agua de escorrentía, no ingresan, por decirlo así, gravas de gran tamaño. Y la fuerza atractiva que necesito para eliminar esa no llega a 3.9. Por lo general, solo llega a 2.5. Ahora, cuando diseñemos nuestros colectores en nuestro trabajo, para colectores de inicio, donde inicie el tramo, utilizaremos 1, colectores secundarios de 1 a 1.5, colectores principales de 1.5 a 2 y el emisor de 2 a 2.5. ¿Ya? Si yo utilizo estas tensiones tractivas, voy a evitar los cálculos minuciosos que tengo que hacer. Pero ¿cómo calcule la tensión tractiva? Si tengo una menor y necesito, por ejemplo, obtuve 0.5 de tensión tractiva, pero necesito 1. ¿Qué hago? ¿Quién me dice? Hice mis cálculos con los caudales. Tirante, caudal, calculé la tensión tractiva. Me dio 0.5. ¿Qué hago? Porque el mínimo es 1. ¿Quién me dice? Ingeniero, ¿podría modificarse la pendiente? Exactamente. Exactamente. El peso específico no va a variar porque es la misma agua. El radio hidráulico puede variar porque puede aumentar la velocidad y disminuir el tirante. Pero para que disminuya ese tirante y aumente la velocidad, debe variar la pendiente. Entonces, cuando yo necesite incrementar la tensión tractiva, debería incrementar la pendiente. ¿Recuerdan ustedes que antiguamente, lo que les comenté, los primeros 300 metros deben tener el 1%? Es por esa razón, para incrementar la tensión tractiva y generar ese arrastre de partículas. Bien.
El criterio de tensión tractiva y control de sulfitos lo veremos la próxima clase. Y el problemita que quedaría pendiente. ¿Ya? El problemita pendiente. Nos quedamos en la 54.